Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos al programa La Toga, Diálogo con Juristas, un programa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, producido por el capítulo Occidente. Hoy tenemos la alegría de recibir al doctor Ernesto López Acosta, quien además de ser secretario de la Junta Directiva de nuestro capítulo, también es el coordinador de la Comisión de Incidencia Pública y además un personaje en el mundo del derecho y un gran promotor de la justicia digital, un verdadero activista de la justicia digital, y pues tendremos la ocasión y el privilegio de platicar con él. Bienvenido, Ernesto. Presidente, muchas gracias. Gracias por la invitación. Contento. Ernesto, siempre queremos hacer un reconocimiento a los que han alcanzado el mayor grado en sus estudios. Es algo que es muy meritorio y que será que el 1% de la población, o no sé qué porcentaje de la población, o menos alcanzan ese grado. Así que siempre es un reconocimiento, y es tu caso. Tú el año pasado obtuviste el grado de doctor, tu tesis Rebus Sic Stantibus, la teoría de la imprevisión, muy relevante, muy importante. Tuve la oportunidad de ser testigo de tu examen y de tu defensa, y quisiera que nos platicaras de este tema. ¿Por qué te apasionó y cuál es tu propuesta? Gracias. Sí, cursé el doctorado, sí, le eché galleta a la tesis para que quedara aprobada. A pregunta expresa, ¿por qué ese tema y por qué me apasionó? La respuesta fácil fue una tesis COVID. Ese tema lo manejé se me ocurrió en marzo del 20, pleno mes COVID, donde había muchas o prácticamente todas las bibliotecas cerradas. Entonces pensé en un tema que fuera fácil buscar en internet y del cual hubiera bibliografía disponible, porque en ese marzo, abril del 2020 todo estaba cerrado. Navegué por varios temas. Como sabes, me gusta patear el pandero, me gusta patear el avispero. Eres disruptivo. Mi primer tema de tesis que ideé fue la posibilidad de privatizar la justicia. Así como el Estado ha privatizado la fe pública, o la ha concesionado, privatizar, a la 4T nos ha dicho que es una palabra de escándalo, pero ha concesionado la fe pública con las notarías. ¿Sí? ¿Está correcto decir que la ha concesionado? Sí. Está menos violento que privatizado. Sí, así es. Así pretendía proponerlo con el sistema de impartición de justicia. Así como un particular puede alzar la mano para ser investido por el Estado con fe pública, así que un particular puede alzar la mano para ser investido por el Estado con jurisdicción, para definir el derecho. Ese tema, pues sí, le traigo muchas ganas, porque pues creo que puede ser una forma disruptiva de mejorar la impartición de justicia. Pero lo hice a un ladito, porque en el proceso de doctorado pues te ponen preguntas de método de, oye, ¿y en qué país se usa? Oye, ¿qué han desarrollado al respecto? Pues nada, es un tema novedoso, o sea, hay muy poco al respecto. Y como para esta primera tesis de doctorado la meta era titularme, lo hice a un ladito. Bueno, y es una buena meta, porque la gran mayoría Sí. no se titulan, así que Sí. Claro que fue una decisión acertada. Así es, y dije, ya posteriormente puedo jalar este hilo y sí investigarlo, sí aportar, sí proponer algo, ¿no? Y ya ahí lo tengo en mi bandeja de provocaciones. Pero no lo elegí para la tesis por eso. El segundo que ideé, del cual ya hay mucho al respecto, era la eutanasia. Sostener que es jurídico permitir a una persona decir, bájenme el switch, ¿sí?
O sea, sostener que es jurídico acorde a derechos humanos y que se debe de avalar por el Estado la posibilidad que una persona diga, bájenme el switch. Caso muy sencillo, Alzheimer. ¿Sí? La enfermedad de Alzheimer puede tener etapas iniciales, avanzadas, muy, muy avanzadas. Y hay partes al principio donde la persona todavía está lúcida. Entonces yo considero que es jurídico darle el derecho a una persona en etapa entrante o por Adela. Cuando está consciente. Exacto, que decida, yo no quiero ser una carga. ¿Sí? Si llego a un punto, bájenme el switch. La universidad donde cursé el doctorado no es muy fan de esos temas. Pues a eso dije, pues voy a aportar algo sensato. Pero me lo hice a un lado cuando empecé la investigación del tema y hay mucha información y me di cuenta que ya hay mucho escrito en el tema. Si en el proceso de investigación me senté con médicos de urgencias, de terapia intensiva, con sacerdotes y un sacerdote me dijo, sí, yo estoy a favor, Ernesto, dice, porque hay vidas, igual ese sacerdote, a lo mejor no sé qué tan ortodoxo era o no tanto, pues, pero me dijo que pues, sí, le hacía sentido, porque hay vidas que no merecen ser vividas. Y dije, oye, qué buena idea, y la anoté. Y buscando biografía me encontré con un libro que se llama exactamente así. Entonces dije, a ver, si no voy a aportar algo tan novedoso y ya hay mucho escrito, ¿para qué me subo al ring? ¿Para qué me peleo? ¿No? O sea, me peleo si tuviera algo sustancioso que aportar, nuevo. Entonces, en ese estudio prima facie... ¿Qué es la razón de ser de una tesis doctoral? Exacto. Dije, lo dejé a un lado. Entonces, quería un tema que pues, la universidad lo viera llevadero, porque quería titularme. 2, un tema que tuviera biografía en línea. Y luego, ante el mundo COVID en el que vivíamos, me llegó a la mente este tema, rebus extantibus. La posibilidad que un cambio de circunstancia modifique lo pactado en un contrato. Eso es. Yo me formé como abogado postulante, entonces quería que mi tesis aportara algo práctico. Quería que mi tesis pudiera ser utilizado en la práctica. Entonces, investigando, pues sí hay mucha doctrina, muchos ordenamientos que contemplan la posibilidad de que ante un cambio de circunstancias se modifique un pacto. Pero lo que quise hacer con mi tesis es, ¿en qué casos? Entonces, mi capitulado fue, investigué casos donde se ha aplicado esa tesis en el mundo y me puse a analizar casos donde se ha analizado en exceso, casos donde se ha utilizado la figura en exceso, casos donde se ha utilizado la figura en defecto, casos donde se ha utilizado un prudente punto medio y recetas o consejos que doy para aplicar esa tesis en un prudente punto medio. Oye, y en ese tema hay una, parafraseando a Dworkin, ¿hay una única respuesta correcta? ¿Hay una fórmula aplicable a todos o amerita respuestas diferenciadas? Siguiendo la misma cita que tú, Dworkin dice que esa única respuesta correcta estará a buen resabio en el cielo de la filosofía del derecho. Entonces, no le podemos llegar a los mortales. Claro, no hay Hércules. No, estamos lejos de eso. A mis alumnos les doy muchas definiciones de derecho, muchas. Una de esas es la fórmula menos mala para evitar problemas. La fórmula menos mala para seguir vivos. ¿Sí? Entonces, lo que yo aporto en esa tesis de cómo considero que se debe interpretar la teoría de la imprevisión es lo que yo considero la fórmula menos mala para sobrellevar ante un caos. La fórmula menos mala para salir avantes si llega una calamidad que no debía venir. Entonces, lo que yo propongo en esa tesis es lo que yo considero que es la fórmula menos mala. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula menos mala es esa. Pero obviamente estoy consciente que a lo mejor el día de mañana alguien me podrá hacer ver que hay una fórmula mejor o hay una fórmula menos mala, o yo mismo cambio de opinión. Estoy consciente de eso. La fórmula menos mala es,
porque rebus sic stantibus es ante un cambio de circunstancias que modifique la base sobre la cual se celebró el contrato, se debe de modificar el contrato para evitar una excesiva onerosidad. Eso es, ¿no? Ujú. Pues va, está padre. Pero, Sobrevenida. Ajá, sobrevenida. Tienes razón. Ante un cambio de circunstancias sobrevenido, que modifique las bases del contrato, es jurídico modificar lo pactado para evitar que alguien padezca una excesiva onerosidad. Pero, ¿cómo definimos una calamidad que no debe ya venir? Ujú. Puede ser una crisis económica, puede ser un deslave, puede ser inundación, puede ser un bicho, COVID. Allí es donde Un cambio de gobierno radical. Un que cambio cambie de las gobierno. circunstancias económicas por nerviosismo. Exacto. Entonces analizo casos donde eso se ha usado en extremo, en defecto, y propongo lo que yo considero un punto medio. Entonces la fórmula que yo aporto es ese cambio sobrevenido que puede dar pie a modificar el contrato, es un cambio que no era razonable prever acorde a las variables que de ordinario afectan en el entorno. Ujú. Así, ¿sí? Entonces, Pues el primer tema es la razonabilidad de la prevención. sí, ahora, y razonabilidad es una palabra de la que soy súper fan, pero es una expresión muy gris. ¿Qué es razonable? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué es razonable? ¿No? La definición más cómoda de qué es razonable es pues, lo usual, lo que acorde a una X conjunto de percepciones, lo que acorde a una X cultura es ordinario o es usual. Ujú. ¿Sí? Hay muchas definiciones, pero no habrá definición que deje de ser gris. Entonces, gris, digo, gaseoso. Sabater dice que lo racional tiene que ver con la verdad o con el uso de la razón para que algo funcione. Es razonable que el agua esté embotellada para que puedas beberla como en este momento, y que lo razonable tiene que ver con la relación con los demás. Entonces, Sí. lo que es razonable es que es un concepto que él maneja como una cuestión de sociedad, de relación. Entonces, es razonable que el agua se embotelle, es racional que el agua esté embotellada para que se pueda disfrutar, se pueda beber, pero no sería razonable que estuviera prohibido o estuviera acaparada o porque entonces estás evitando el consumo por otras personas. Sí, estoy de acuerdo. Ese concepto suena, pero aplicándolo a un hecho que era razonable de prever o no, pues puede haber muchos matices. Por ejemplo, hoy es 4 de junio. Hubo elecciones en este país el 2 de junio. Uh-huh. Ayer, lunes 3 de junio, fue nota hoy fue nota que pasó ayer, que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida importante. Uh-huh. Así fue. ¿Sí? E inclusive la Bolsa Viva suspendió la cotización por la caída. Así fue, ¿no? Es cuestión fáctica. Hasta ahí estamos. Supongamos que esa caída, se desencadena, o sea, siga la cadenita y se llegue a una crisis económica que pinte. Uh-huh. ¿Sí? Pues ahorita decían, oye, o sea, si ya todo el mundo veía venir las encuestas que iba a ganar Sheinbaum, uh-huh, ¿por qué pasó esto? La respuesta es, pues sí, pero no debería venir que fueran a tener mayoría calificada. ¿Sí? Y llega una... Pero como es que tan razonable es exacto, prever eso, ¿no? Exacto. Oye, fíjate que si hablamos 70s y 80s, era previsible que cada cambio de sexenio hubiera una devaluación del 100%. Sí. Entonces, que alguien dijera que no se había previsto una devaluación del peso frente al dólar en esos tiempos de esa magnitud, pues no era razonable que no lo previeras.
Por eso el famoso error de diciembre del 94, 6 de diciembre del 94, pues por eso le llaman error, porque ahí sí no se preveía, la economía estaba razonablemente ordenada y regulada y pues no se preveía lo que sucedió, ¿no? Estoy de acuerdo, comparto. Por eso, así yo sostendría que si este tema de la mayoría calificada del partido oficial que parece que va a tener genera una crisis de dimensiones significativas, yo considero que esa sola crisis no será un hecho que era imposible de prever. Oye, sabemos que iba a ganar Sheinbaum, pero no la mayoría calificada. Pero podía pasar, o sea, no era tan desorbitado. Oye, y en ese casuístico podría ser razonable, nuevamente utilizando sus palabras, pensar en una posibilidad real de que gane la elección Trump. Y si él en su discurso hablara, creo que no lo ha hecho así de manera tajante, pero hablara en una renegociación y muy restrictiva y muy perjudicial a México del TEMEC, pues entonces no se podría alegar que era imposible de prever. Era imposible de prever, porque es un hecho posible. Totalmente. Esperamos que no sea el caso, pero posible que gane Donald Trump. Y que si llega va a poner eso. No puedes decir, yo hice mis inversiones, mis contratos, mis negociaciones, o como ahora la gente que invierte en berries, que dicen afectados por el tipo de cambio, pues también son cuestiones que no podemos decir que no estaba. Es parte de la lea normal que el tipo de cambio vaya y venga, pero por ejemplo, una cosa que la analicé en la tesis que pasó en Argentina y digo, ahí sí puede generar, justificar un justificar el rebus sic stantibus, que llegue la presidenta el 1 de diciembre y en medio del caos diga, a la fregada, nos están saqueando, nadie saca de cajeros automáticos más de 5,000 pesos diarios. Wow. Claro. Una cosa así de abrupta. El corralito que pasó. Exacto. Eso pasó en Argentina en el 2000, me parece. No, por ahí, creo que fue el 2000, mordiendo ese año. Algo así, que sí es abrupto, que sí no se veía venir, sí puede generar un cambio de circunstancias. Sí, igual, lo del COVID, obviamente también. Pero la otra moneda puede decir, oye, pero a ver, fue la influencia en el 2012, ya había un bicho así, pero no de esas dimensiones tan letales. La viste en China y tú seguiste contratando como si nada y ahí venía. Bueno, pero ok, en China empezamos a ver de China en diciembre del 19. Pon tú que ya lo mejor. Pero luego en Venecia, posteriormente, y no la sentimos inminente. Y en febrero del 20, sí, habrá que ver cuándo se contrató. Si la contratación fue para diciembre del 19, enero del 20, pues ya ha estado subiendo el agua a las enaguas. Pero antes de diciembre del 19, pues ni cómo saberlo. Entonces el tema es la razonabilidad del evento imprevisto. Así es. Ese es el tema en el que más... Y luego la solución. Vamos a partir de que efectivamente ese evento razonablemente no se podía prever, que sería el primer supuesto. Sí. ¿Y la solución? Ya, ok, la solución. Hay dos sopas. O la consecuencia, digamos. Hay dos sopas. ¿Modifico el contrato o lo termino de manera anticipada? ¿Sí? Yo lo que sostengo es que lo óptimo, lo menos malo es terminar el contrato. Pero en cada caso, o a criterio, si hay acuerdo de las partes, pues no hay problema. No, si hay acuerdo, ya nos viéramos. Si no hay conflicto, sí. Si hay conflicto, ¿qué ha de ser el juez? El juez debe decidir a su prudente arbitrio qué es lo que menos daño generará a las partes. ¿Sí? Y yo sostengo que se debe de preferir terminar el contrato. Yo lo sostengo. ¿Sí? En el examen llevar a gente de tractores. Oye, el principio de conservación de los contratos. Lo guardo en un cajón. Porque como aprendimos en este curso que debemos Hablando tomar, de principios, es todo un tema. Los es un principio que se usan, hay que ver. ¿Cuándo se usan los principios? Tanto como sea posible. Entonces, si yo sostengo que este caso justifica guardar los principios en un cajón. ¿Por qué? Porque yo considero que modificar el contrato y poner a un juez a modificar el contrato puede ser más desastroso. ¿Y es por qué? Porque un juez pues no estuvo en la negociación, no conoce las partes. Hemos intervenido en negociaciones. Hasta de un bill arrendamiento, digo bill porque puede ser muy sencillo, bueno, los más complejos, ¿no? Hay muchos factores a tomar en cuenta en una negociación.
Entonces, que una persona que no conoce las partes, que no conoce la bolsa de cada parte, decida cómo está el contrato, a mí se me hace muy osado. Oye, pues que las partes prueben. O sea, el expediente no te permite probar toda la realidad. Pero además el tiempo en que el juez estará resolviendo eso, pues para entonces ya su solución no será óptima. No será óptima. Entonces, por eso yo sostengo que el juez debe de preferir la terminación del contrato y cada quien a su casa, con las pérdidas, raspados, procurando un ejemplo muy cómodo, un arrendamiento. Oye, no le pidas al juez que modifique la renta, cada quien a su casa, bye. Claro. ¿Sí? Y así puede ser que de pasada los puede forzar a negociar. Pero que un juez modifique la renta, oye, el juez que sabe del costo del arrendador, que sabe de cuánto puede pagar el arrendatario, o sea, se me hace que me hace que podría ser más desastroso. ¿En qué caso sí se pudiera justificar que el juez modifique el contrato? Cuando la sola terminación del contrato, o sea, ¿en qué caso se puede justificar que el juez modifique? Más. Exacto, por ejemplo, un vil contrato de préstamo. O arrendamiento, pero dices que se termine, sí, pero yo soy el arrendatario y tengo invertidos 3, 4, 5 millones de pesos en la adecuación del lugar y me pides que se termine, pues no está generando un beneficio. Entonces se hará un ajuste de renta lo que él esperaba, ¿no? Sí, o sea, sí. Transitorio, desde luego. Sí, mi idea le da mucha facultad de discrecionalidad al juez. Sí, esa es la razón de ser de un juez. Pero a ver, bienvenidos al siglo XXI, o sea, bienvenidos al derecho. Así es. Ahorita me deshogaba con mis chavos. Les replicaba un desahogo que hice con mis alumnos, donde un tema procesal lo fui a alegar con la persona titular de un órgano jurisdiccional, jueza, ¿no? Civil, aquí de la ciudad. Y le dije, señoría, la salida es así. No, pues Ernesto, tú estás alegando para tu molino. Le dije, pues sí es lo que me toca. Y dijo el juez, yo por eso, yo tengo que hacer lo que diga el librito. Está alegando el Código Civil. Me escandalizó su afirmación. O sea, yo por eso me ciño lo que diga el librito. O sea, para él, derecho es lo que diga el librito. Y le digo a mis alumnos, o sea, si es así, pues no se maten la cabeza estudiando 5 años. Tomen un curso de lectura de comprensión y lean el librito con calma. Pero por desventura, se sigue pensando que derecho es lo que diga el librito y le tenemos mucho miedo a ordenamientos que den facultades discrecionales a un juzgador. Bien, has tocado temas muy importantes para ir avanzando, que no podríamos abordarlos en este momento por razón de tiempo, pero hablaste de un tema, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, por lo disruptivo que es, un tema escandaloso, justicia privada, déjame para ser superlativo en ese tema, sería muy disruptivo. La eutanasia, pues es bien importante ese tema, muy polémico también y muy demandado por muchos como propuesta. La rebus sic stantibus, que lo interesante es que cuando presentas tu tesis, estábamos en una función justamente de su aplicación, de demandar su aplicación, ¿sí? y de que los jueces tuvieran que resolverlo. Esa defensa fue en febrero del 23. Así es, a mí me tocó estudiar esa figura y escuchar en los 80s, más cercano a los 90s, que se señalaba que Jalisco era pionero en la teoría de la imprevisión, era el primer código que, bueno, pionero legislativamente, sí. era el con las patas, para estar regulado. Pero en el código del 36, del Código Civil 36, ya estaba previsto la teoría de la imprevisión, era el único código civil del país que lo señalaba, que desde luego no es una invención jalisciense, sino como bien lo señalas, este principio rebus sic stantibus, pues es del derecho romano clásico, pero pues lo veíamos como una institución que ahí estaba y que, pues qué bueno que no tenía la imprevisión. No nos imaginamos que 30 años después iba a ser una institución que procuraría resolver o citada para resolver esa conflictiva, ¿no? Exacto, y me desahogo. Ahí en ese examen, el presidente del sínodo me dijo, oye Ernesto, estaba esperando tu propuesta de iniciativa de reforma de ley. Entonces, pues, no le era contemplado. Y hice contacto con una diputada y presentamos una iniciativa de reforma al Código Civil, porque nuestro Código Civil actual del 94 sí contempla la figura, con las patas, pero la contempla. Entonces propusimos diversas reformas.
Avanzó a comisiones, está estancada en comisiones la reforma. Fui a comentarlo con la gente de todavía ahí, los analistas, no recuerdo el nombre, pero las personas que revisan las reformas de comisiones, eso no con el diputado, sino con su gente técnica, y su comentario es, pero pues ni se usa la figura, Ernesto. O sea, a ver, por pensamiento así, tuvimos una calamidad y no estamos preparados. Había una herramienta, pero sí, no se usó, porque es tan mala que no se usó. Entonces, si seguimos... Pero yo no diría que no se usó porque se invocó mucho y se argumentó mucho en tribunales. Pues, ok, sí se argumentó la figura, pero no los artículos que regulan esa figura. Pues para la figura como tal sí es necesaria, que es lo importante. Estoy de acuerdo, pero los artículos que yo pretendía reformar, ni se usaron. Pues no, pues son tan malos que ni se pueden invocar. Entonces, pero pues ni se va a usar. Pues pensamiento así, nos llegó el COVID y no estábamos listos, ¿no? Pero bueno, ese pensamiento pues vuelve retador actualizar el ordenamiento jurídico. Sí, desde luego. Oye, y un tema que fuiste también eres muy activo, muy proactivo en el tema, es de la justicia digital. Platícanos de todo este tema, esa historia, este proyecto, esa convicción, ese impulso que has dado a la justicia digital. Triste. Sí, se logró que en Jalisco, suena súper eslogan, ¿no? Que en Jalisco fuera realidad la justicia digital, ¿sí? Pero fuiste un actor relevante, sí, una demanda de amparo y así es. Una sentencia protectora. Sí, estuvimos ahí fregue, contribuyendo a lograr que se diera ese primer paso. Esta aventura inició... Gracias al interés legítimo, ese avance en materia de amparo, ¿no? Sí, esta aventura inició en COVID, en junio del 20. Para junio del 20 llevábamos con tribunales cerrados, abril, mayo, junio, 3 meses con tribunales cerrados. Absolutamente cerrados, exacto. Claro. De motu propio, tuve acercamientos con... Incluso los tribunales federales en materia de amparo, una violación total o una desprotección total a los derechos fundamentales. Atroz. Con los tomadores de decisiones, ahí tienen en mente que era jurídico lo que estaban haciendo, porque me dijo uno de los tomadores de decisiones, no soy responsable, Ernesto, porque no voy a afectar la salud, el derecho a la salud. Pero no se contempló la posibilidad de que los derechos coexistieran. O sea, de que hubiera una forma donde por el acceso a la justicia, el derecho a la salud no se hiciera a un lado, pero sí se acomodara. Y dándole reinado a otro derecho, que es el acceso a la tecnología. No tenía por qué derrotar un derecho a otro. Exacto. No se contemplaba esa posibilidad. Entonces eso nos mantuvo con tribunal cerrado. No obstante, el servidor hizo propuestas de cómo, sin tanto esfuerzo presupuestal, permitiendo el acceso tecnológico, se podía acomodar el derecho a la salud sin afectarlo, pero para darle cabida. Entonces, primero formulaste una propuesta. Sí. Al Poder Judicial del Estado. Sí, usando correos por escrito, usando correos electrónicos, WhatsApp, cosas que para la gente del día a día que tiene el privilegio de no ser abogados, son cosas obvio, pero en el mundo jurídico es, no, ¿cómo te van a notificar por WhatsApp? Somos una profesión decadente en muchos aspectos. Entonces, no, al diablo nos mandaron. Pero, pues por fortuna, avanzó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, que finalmente se aprobó y se publicó. Antes de tu demanda de amparo. Antes de la demanda de amparo. Sí, me parece que fue publicada en el 2021, junio del 21 se publicó, y le daba un año al Poder Judicial para poner en operación el juicio en línea. Entonces, el plazo de un año venció en junio del 22. Y yo, pues prácticamente, porque me hacían el favor de escucharme, pues compartir ideas y demás, y me decían que iba a estar todo antes de junio del 21, antes de junio del 22, antes del año. Pues la realidad no fue así. Entonces yo, con el ánimo de contribuir, porque estoy consciente que en el Poder Judicial hay mucha gente que quiere que el tema funcione,
con el ánimo de contribuir y hacer contrapeso versus los que no quieren que funcione, se presentó la demanda de amparo. Demanda de amparo que fue concedida. O sea, ¿crees que hay gente que no quiere que funcione o Sí. simple y sencillamente están en la comodidad? Pues eso es lo mismo. Bueno, para mí es lo mismo. Sí. Así es. O sea, sí. Pues presentas tu demanda de amparo. Ajá, se presenta la demanda de amparo, se concede por el juez de distrito, el tribunal colegiado. ¿Lo admitió un juez en qué materia administrativa? Bueno, es que ya están de Chile, mole y pozole. Sí. O habría sido en materia administrativa si no estuviera especializado, ¿no? Sí, porque la confirmó un colegiado de materia administrativa. Okay. Administrativa. Concede el amparo, me duelo yo de la omisión de los poderes judiciales de poner en operación ante el mandato de la ley. Se concede el amparo, el colegiado lo confirma e inicia el cumplimiento de amparo. ¿Te cuestionaron como improcedencia el tema de legitimación o no hubo cuestionamiento del Poder Judicial? ¿O solo justificación? Sí. Lo que contestó el Poder Judicial en la demanda de amparo no cuestionó mi legitimación. Yo justifiqué mi legitimación diciendo soy profesional del derecho y soy abogado jalisciense con mi cédula. Así lo justifiqué. Me la admitieron, me dio temor que me cuestionara la legitimación. Entonces, durante el amparo aporté copias certificadas de un expediente donde estoy como abogado patrono. Entonces, así demostré que también opero, bueno, soy operador jurídico. Ya la palabra operar puede tener una connotación negativa, pero que soy operador jurídico en el Estado. Así. Y lo que controla el Poder Judicial es, atendiendo al transitorio, yo cumplo con iniciar actos tendientes a poner en operación. Eso fue su principal defensa. Ya en la revisión alegó un tema de falta de presupuesto. El colegiado confirmó el amparo, se tenía que poner en operación. Y tomando en cuenta eso de falta de presupuesto, en el cumplimiento de amparo también vinculó al gobierno del Estado y al Congreso. ¿No habían sido autoridades responsables? No. Pero en el cumplimiento sí estuvieron incluidos. Yo no los señalé. Pero la ejecutoria... El colegiado, de manera oficiosa, los involucró. Yo no fui muy fan de esa decisión e inclusive de manera deliberada no los señalé como responsables porque consideré que no era tema de presupuesto. Iba a ser una sopa. O sea, porque el mandato era claro, ¿sí? Y durante el proceso legislativo y durante el año que se dio para poner la operación, pues nunca se alegó nada presupuestal. ¿Sí? Ya en la revisión, el cumplimiento, pues ya el Poder Judicial dijo, me falta presupuesto. Oye, Estado, dame más. El Estado dijo, pues ya te di. No has hecho lo necesario para aumentar presupuesto. Oye, legislativo, o sea, se hizo la sopa que debía venir, ¿no? Pero a pesar de eso, o sea, sí reconozco que en ese proceso se aceleró la plataforma de juicio en línea. Y hubo cierta tensión en la ejecución del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ¿no? Sí la hubo. Pues incómodo. Sí la hubo. Sí, se estuvo acercando a un tema de desacato, ¿no? Hasta que por fin lo cumplieron. Sí. Sobre todo con el Supremo Tribunal. Porque las autoridades responsables son dos: el Consejo de la Judicatura, que opera juzgado de primera instancia, y el Supremo Tribunal, que ve lo de segunda instancia. El Consejo de la Judicatura, sí, el 4 de septiembre del 2023 lanza su plataforma de juicio en línea. El Supremo Tribunal no. Entonces se requiere por el cumplimiento. Y hubo un punto donde ya el juez de distrito le dijo al Supremo, si no me acreditas cumplimiento, pues voy a alegar desacato. Como pues, mi ánimo con ese amparo nunca fue jodiendi, pues, con todo gusto fui a presenciar cómo estaba funcionando la apelación en línea en el Supremo Tribunal y sin empacho alguno yo manifesté al juez de distrito lo que había presenciado y manifesté que a mi juicio estaba cumplido el amparo y eso bastó para que el juez de distrito tuviera por cumplido y terminado el tema. Así fue el final. Oye, Ernesto, ¿hay un final feliz? No dejaré de festejar que el 4 de septiembre se dio el primer paso. En todo el proceso el primer paso es importante. Claro. Pero siempre se necesita un paso 2. Y en ese sentido, no solo en la cuestión digital de la justicia en línea,
sino también de todo un nuevo paradigma, de todo un nuevo sistema. ¿Cuál es, y tú siempre como persona con un pensamiento muy independiente y distinto, o disruptivo, o provocativo, cuál es tu opinión de lo que se avecina con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Es un avance o no lo es? Sí, ¿Será? totalmente. Sí lo considero un avance legislativo importante. No quisiera decir que es el paso 2. El paso 1 fue la habilitación de la plataforma. Se festejó. Hoy, a casi 8 o 9 meses de este paso 1, ya es insuficiente. Es insuficiente. Y es más, todo el polvo que está habiendo en el camino, casi está cubriendo el paso 1. Es una realidad. Yo sostengo que ya se necesita un paso 2. No quisiera que ese código sea el paso 2, porque todavía falta para que entre en vigor. ¿Cuándo va a entrar en vigor? No sabemos. Sabemos que hay el máximo hasta el 2027. Que sostienen que este año entre el común lo será. Pues Esperemos sí, que así sea. lo mismo me decían del juicio en línea. Ojalá esta vez sí se cumpla. Hay que tomar la palabra para comprometerlos. Estoy de acuerdo. Cruzamos los dedos que sí. Pero a ver, vamos, la oralidad como tal, el sistema como tal, porque bueno, no hay un juicio en línea, sino hay la posibilidad de que los procesos se atiendan, se desahoguen en línea, que aprovechen la tecnología de la información, pero el sistema como tal, ¿te gusta? Sí. ¿Es un avance? Sí. ¿Crees en la inmediación? ¿Crees en la oralidad, en la publicidad? ¿Será una mejor justicia? Sí me hace feliz. Sí creo en la inmediación, sí creo en la oralidad, en el balance. Oye, va a dar menos tiempo de reflexión, oye, se van a saturar. Hay muchísimos retos, sí, pero lo veo como un avance en el sistema de administración de justicia. Oye, en el código prevé el juicio sumario oral y lo deja a las entidades federativas, a sus congresos, establecer, no sé si a los congresos o a los tribunales, pero establecer cuáles serían el tipo de juicios que se desahogarían en este, que es, desde la demanda es verbal, no hay un expediente físico, todo será digital. ¿Cuál crees que podría ser el tipo de controversias para esta clase de juicio sumario oral? Ok, hago un disclaimer. A reserva de que lo que diga contradiga alguna disposición expresa del código, ¿no? Si me preguntas así de manera conceptual, pues diría los temas de arrendamiento, o sea, que demandan mucha agilidad. Pero como dices, tiene una clase de juicio especial, entonces... Sí, acorde al código actual. Sí, pero me refiero en el Código Nacional, hay un juicio especial de arrendamiento oral, Que lo justifica. pero reserva uno, oral sumario, que es absolutamente verbal, que tendría que ser para quizás litigios de menor complejidad. Entonces, pues habrá que ver por cuál se decantan para esa clase de juicio, que me parece bastante atractivo. Temas de condominio. O sea, son dos tremitas del día a día que demandan mucha inmediatez. Es muy de justicia cotidiana. Sí, claro. Oye, Ernesto, y algo muy relevante que te distinguen y te conocen, y como vienes hoy, haces honor, que no así el día que te titulaste como doctor. Platícanos del abogado sin corbata. ¿Quién es el abogado sin corbata? No Ernesto, sabemos que es Ernesto, pero ¿quién es el abogado sin corbata? ¿Cómo podrías describirlo? ¿Cómo nace? Y si ha tomado ya una personalidad propia como tal, es un personaje como tal, el abogado sin corbata. ¿Qué nos dirías del abogado sin corbata? La idea nació en el 2014. Ajá. Nació en una crisis profesional que tuve respecto al ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, el nombre abogado sin corbata, creo que es de las ideas menos malas que he tenido, ese nombre. Me acuerdo iba bajando al gimnasio, porque quería un nombre que oliera a temas jurídicos, pero no tradicional. Entonces, estaba derecho con izquierda, café y derecho, abogado sin corbata. Bueno, así salió.
Y nació con la idea de ponerle ese nombre. Derecho con izquierda también es un buen nombre, ¿eh? O sea, Abogado sin corbata, muy sí, bien. ese fue el que triunfó. Una plataforma en la cual se compartiera información jurídica. E ingenuamente quería yo invertir en una plataforma que cobrara por suscripciones por vender información jurídica. Y estaba muy hecho el ánimo de eso, pero tuve la fortuna de sentarme con una persona especialista en eso, dedicada a eso, muy sensata, y era 2014, y me dijo: Ernesto, yo no estoy seguro que hoy en día la gente esté dispuesta a pagar por información. A lo mejor en tu gremio sí, no creo. Pero cállale, empieza barato, abre un blog, hay gratis, y pon información, y ve qué tanto tráfico tienes. Órale. Entonces abro un blog, empezó a compartir información jurídica en 2014. Y pues ahí se da uno cuenta el mar inmenso que es el Internet. Y lo retador que es conseguir atención en ese mar inmenso. Entonces, darme cuenta de eso me hace desistir de esa ingenua idea de querer cobrar por información. Y lo ¿Se volvió un activista el abogado sin corbata? Todavía no. Y comparto información a nivel de hobby. Después llega el 2016 por un curso que tomé en el IPADE y me da un boost, una revitalización en ese proyecto Abogados sin Corbata. Decidí pues buscar que pudiera monetizar y compartir contenidos a otro nivel y demás. Le habría hecho más ganitas al blog, inclusive brinco al mundo del video. Fue osada, fue una aventura osada brincar al mundo del video, más porque hice cosas, ¿cómo dijo Díaz Ordaz? Hasta extremos inaceptables, algo así mencionó. Sí, claro. Fuimos tolerantes hasta extremos inaceptables. 68, sí. Exacto, así yo con el video acepté cosas de extremos inaceptables, bueno, pasado oscuro. Y luego lo brinqué a dar asesorías al público a bajo costo. Entonces, pues, llegaba mucha gente buscaba consulta de asesoría, oye, de lo que más hay, ¿no? Familiar. Sí. Oye, renta, pensión, me deben esto, el otro. Y le decía, sí, hazla así, hazla así. Me lleva el caso, ahí se complicaba. Porque por lo retador que es poner en operación el sistema de justicia, por toda la inversión que implica, toda la inversión de tiempo que implica, es complicado ofrecer juicios a bajo costo. Es complicado. Entonces, tomando en cuenta eso, consideré que era más eficiente, más útil usar mi tiempo en buscar mejorar el sistema, en lugar de dar consejos jurídicos que no se pueden convertir en realidad por los retos del sistema. Pues ahí pasaste de una idea primero comercial con la venta, después una cuestión de más social, de promoción de servicios profesionales a una cuestión de mejora del sistema. Exacto. Una cuestión más de impacto social. Exacto. Pues dije, ¿para qué doy consejos a de bajo costo si no puedo dar soluciones de bajo costo? Oye, y además allá de tus alumnos y de tus amigos y en el gremio, en los pasillos, en el ambiente judicial, la gente dice, ¿ahí va Ernesto López Acosta o el abogado sin corbata? No, el abogado sin ¿Quién corbata. Eres el abogado sin corbata. Ya pues fue una muy buena idea el nombre que me ha facilitado ser identificado. Sí, es una realidad. Verbigratia, ¿hoy es qué? ¿Hoy es miércoles? Martes. Entonces el viernes pasado fui a un tribunal, fui a un juzgado de distrito, pedí cita con el titular y el titular me ve y me dice, hola, abogado sin corbata. Gracias. Y luego en otro asunto en un tribunal colegiado, platicando con el proyectista, después de meses que el asunto estuvo en el colegiado, el asunto se fue lo mandaban a un tribunal de otra materia. Entonces el proyectista me dijo, cuestión pues porque todo contigo por todo el tiempo transcurrido, porque eres una persona que cree en la institución. Y
Entonces, pues ahí me doy cuenta que sí he logrado comunicar algo, ¿no? Claro. Comunicar. De manera auténtica, sí, claro. Que hay una persona que cree en la institución. Claro. Oye, y cambiando, bueno, no diría cambiando, como parte de la misma intereses tuyos y de tu formación y tus inquietudes, hablemos un poco de filosofía. Tú te he escuchado, filosofía del derecho, te he escuchado leer con mucho interés y admiración a John Rawls, es así, ¿no? Sí, así es. Platícanos de tu visión del derecho desde el punto de vista de la teoría o la filosofía del derecho. Sí, fíjate que creo que lo que mencioné es común porque en redes sociales llegué a ver a alguien más que mencionó como los dos libros que ¡pum! Le abrieron la cabeza en la filosofía, es Los derechos en Serious Working y Teoría de la justicia de John Rawls. Y que casualmente esos mismos dos libros me sedujeron de manera atroz en este tema filosófico. Rawls, para mí era un deber de leerlo, porque como abogado es muy cómodo decir, hoy es justo, es injusto. O sea, lo justo es igual, que es lo mismo lo justo y lo correcto. Temas así, dilemas conceptuales que uno le empieza a dar vueltas y cree que está descubriendo hilo negro, cree que está aportando algo. Pero va más a temas de justicia social, como Sí. el velo de la ignorancia, ¿no? Sí. Que una justicia del caso concreto que sería más el de Burke, ¿no? Sí, entonces encontré realmente apasionante darme cuenta que hay dilemas que uno tiene en la cabeza que cree que nadie los ha pensado y darse cuenta que hay una catedral de 530 páginas que desarrolla de manera deliciosa al respecto, ¿no? Entonces esa fue la primera riqueza que encontré, que dilemas juveniles que uno cree que está inventando el agua. Hey, campeón, alguien más ya le dedicó mucha cabeza a esto, toda una catedral. Caminamos en hombros de gigantes, ¿no? Exacto, ese fue el gran descubrimiento, ¿no? Entonces ver en Rawls que da un concepto de justicia que me hizo tanto sentido y que empata con esa fórmula Kellogg's que yo ahora doy de derecho, la fórmula menos mala para resolver problemas. O sea, la fórmula de justicia que da los principios que da para definir qué es justo y qué no, pues finalmente es eso, ¿no? Es una fórmula la menos mala posible. ¿Determinar qué es lo justo? ¿Puede haber un objetivismo moral? Hay principios, o sea, la justicia es una fórmula, la fórmula idónea, no recuerdo si usa la palabra idónea, pero yo así lo traduzco, o menos mala más bien, para en una sociedad distribuir cargas sociales y distribuir las mieles de lo que se trabaja en la sociedad. O sea, eso busca la justicia. Es un principio. Que por eso muchos en Estados Unidos lo criticaban como un filósofo de izquierda y demás, y otros lo criticaban como un filósofo del derecho conservador porque viene de una familia que le pudo dar estudios, creo que estudió en Harvard y que tenía, digamos, un nivel social y un pensamiento acorde a un determinado status quo y que entonces esas ideas que él tenía pues, representan ese status quo, pero por el contrario otros decían este es un socialista, es un izquierdista y demás, polémicas en torno a John Rawls, ¿no? Así es, sí, porque no era tan meritócrata, no era tanto la tiranía del éxito, sí, es cierto. Y la fórmula ideal para llegar a eso es que tiene que ser un ambiente donde todos tengan los mismos derechos, o sea, y tu derecho pues, sea tan generoso como no afectar el derecho a otra persona. Los cargos, pues sí, se debe de procurar que los tengan los más aptos, pero debe haber un tema de oportunidad, sí, donde haya oportunidades para que los menos aptos puedan llegar a aspirar a esos otros cargos, ¿no? Más o menos así es la manera en que integra su fórmula para definir lo justo. Y esta discusión, este debate todavía existente, inteligentemente existente entre el positivismo y la otra corriente, ya sea justnaturalismo o Estado constitucional de derecho o justmoralismo, como quieras llamarle, ¿cómo la ves y cómo te ascribes frente a ella? Mi intención sería adscribirme en un prudente punto medio. Digo, mi intención,
porque no descarto que mis posturas a lo mejor puedas a veces parecer un poquito más radical al justnaturalismo, producto de mi odio a la estúpida ley, mi odio a tener que circunscribirnos a lo que diga el librito, ¿sí? Bueno, pero sí buscaré un prudente punto medio. De hecho, ahorita estoy navegando por recomendación tuya leyendo a García Amado. Algo me sucedió en mi vida hace como mes y medio que no puedo leer tan rápido como quisiera, pero bueno, voy en la página 130 todavía, y él está haciendo un recuento muy rico, histórico, de cómo ha evolucionado de pues, muy positivista al otro lado, y aún cuando por conducto tuyo nos identifico como una persona que critica el principialismo, ahorita no estoy tan seguro que así vaya a concluir, no estoy seguro. Creo que él pues también busca decantarse por un prudente punto medio, uh-huh. ¿Sí? O sea, no nos aferremos a nada más la letra de la ley, ¿sí? Sí, creo que la tiranía de la ley que tú señalas pues queda muy limitada para resolver no solo la problemática social, sino también sus casos concretos, ¿no? Totalmente. Pero por otro lado también creo que se abusa y lo señalan Ferrer, lo señala García Amado y lo señala Tarufo, que en Latinoamérica hay una corriente triunfadora del principialismo, como que lo identifican mucho en Latinoamérica y algo en España, pero lo que sí creo es que podemos caer en un abuso de los principios, estar reinventando y buscando principios para resolver controversias a modo. Y la idea es que, pues un tanto como Alexis, son mandatos de optimización, pero deben ser, si van a superar o van a derrotar la ley, pues tiene que ser realmente algo completamente necesario, auténtico y no que rompan con la seguridad jurídica a capricho del que lo invoca, ¿no? Sí, ahora eso de que el principialismo está en boga en Latinoamérica, sí dijiste en América, también en el caso de México, uh-huh. A lo mejor las universidades. Y sí, algunas, sí. Porque en el foro no veo claro. O sea, en la operación jurídica es lo que diga el librito. Sí, yo creo que ni en las universidades, yo creo en el... Bueno, entonces, más allá de a lo mejor las vacas sagradas latinoamericanas, ¿no? Sí, claro, es cierto. Las vacas sagradas latinoamericanas. Bueno, entonces a lo mejor esa frustración de ver que en el foro parece que derecho es nada más lectura de comprensión del estúpido librito, es lo que me puede hacer irme al extremo, ¿no? Pero sostengo que debe haber un prudente punto medio para sí buscar la seguridad jurídica, que no es otra cosa que saber a qué estarse. Bueno, eso para concluir, todavía hasta los 80s, que creo que no habías nacido todavía, ¿o sí? Todo 85. Bueno, todavía en el año que tú naciste, la condición del país era de un dominio de un solo partido, sí. Una corte subordinada, sí. Todos los gobernadores, prácticamente todos los senadores y de 300 diputados de mayoría relativa, 295, 296 eran de un solo partido. Pero lo cierto es que eran bajo procesos democráticos totalmente vacíos, falsos, ¿no? Por eso tanto que se invirtió en la credencial con fotografía, las urnas transparentes, un instituto ciudadano, la mancha para acreditar que votamos y evitar un doble voto. Y ahora, en este 2 de junio, pues hay un resultado electoral democrático con todo lo que cada quien pueda señalar, y mucho con razón, de trampas de todos los partidos, pero pues quien tiene el poder tiene más posibilidad de abusar del presupuesto, de los medios, del discurso. Entonces puede haber muchos cuestionamientos al proceso democrático o el proceso electoral que tuvimos el pasado 2 de junio, pero no se compara con lo que había en esos 80s, pero el resultado sí, porque el resultado es que si se alcanza una mayoría calificada, pues hay una posibilidad de reforma que per se no es un problema que se pueda reformar, como lo han hecho si algo está reformado constantemente, esa es nuestra Constitución, pero sí lo que se ha anunciado que se pretende reformar, eso es lo grave.
Y creo que no podemos caer en un supuesto de derrotismo y de una cuestión pesimista, pero sí de preocupación y de acción sobre lo que esto puede provocar. Quisiera preguntarte, tú que eres también pues muy con respuestas y posiciones siempre distintas a lo común, ¿qué piensas? No del resultado, pues el resultado ahí está, sino hacia dónde debe migrar o qué debemos hacer como sociedad, qué debemos hacer los abogados y qué debemos provocar para que esto no suceda lo que muchos se preocupan y qué sucederá, cómo nos vemos en 10, 15 años, 20 años. ¿Es una cuestión transitoria o cuál es tu visión de esto? Uno, ¿de qué debemos de hacer los abogados? Lo primero que te diría es buscar normalizar nuestro diálogo con el poder, buscar normalizar ese intercambio, tratar de, para lo que sea que pueda servir, tratar de seducir al poder, de que respete el orden jurídico, de que respete la que estarse, de qué es lo que nos conviene, ¿sí? Uh-huh. Y con la gente que tiene el privilegio, la gente bien de no ser abogados, también saberles transmitir la conveniencia de vivir en una sociedad donde haya reglas que se respeten. Entonces, saber transmitir esa conveniencia. ¿Llamarías a esa razonabilidad a la que te refieres al principio, que ser razonable y llamar a la razonabilidad al poder? Pues sí, o sea, sí, pero creo que es más fácil expresar la idea de decir, saber externar la conveniencia de vivir en un mundo con reglas claras, que no es fácil. Por ejemplo, en El Salvador, Bukele quedó electo con 85%. Uh-huh. Bueno, se ve una regla clara ahí, ¿no? Lo que Bukele quiera. Uh-huh. Pero no hay reglas del juego. Uh-huh. Y esa es una postura que puede ser seductora. Uh-huh. Entonces, tenemos la obligación. Hay una crisis de los sistemas democráticos. Exacto. Desde luego. Tenemos la obligación de hacer ver a la sociedad de alguna manera que neta no conviene, que eso va al caos. Sí, y yo creo que quienes están en el poder y están ratificando, los hay radicales que no se podrán convencer, pero esperemos que hay los razonables, ¿no? Sí. Y a la sociedad invitarla a que interactúe con los tomadores de decisiones para que sientan la presencia. Un ejemplo muy de a pie en el que hice una tímida intervención y quedé en pausa porque pusieron en pausa el proceso para elegir magistrados. Una tímida intervención. Invitar a la sociedad civil a que se involucre con sus legisladores para decirle, oye, ¿cuáles son los perfiles? Oye, voto por este perfil, oye, voto por otro. Porque al no hacer así, el poder político hace lo que quiere. Claro. Me dicen, oye, en Estados Unidos es igual, en otros países es igual. A lo mejor, pero sostengo que aquí es más fácil, porque como la sociedad está más desinformada y le importa menos, el costo político de una mala decisión es menor. Sí, pero ese discurso que traen de la elección en Estados Unidos es un discurso falso, porque primero los jueces de la Suprema Corte no están en elección democrática, no están en elección popular. Y segundo, el sistema norteamericano se basa fundamentalmente en jurados, entonces la función del juez no es la misma que se tiene aquí, de tal suerte que no se puede comparar sistemas completamente disímbolos, hasta de cómo lo disímbolo, sí. ¿no? Pero estoy de acuerdo, pero mi comentario fue en un sentido más amplio, en el sentido de decisiones del poder en perjuicio de la ciudadanía. Uh-huh. Aquí es más fácil porque la ciudadanía no se da cuenta, porque no es una ciudad informada, porque no nos damos cuenta de muchas cosas. O sea, ahora la nueva mexicana de aviación, el despilfarro de 20 aviones en Embraer, ¿cuánto dinero se va a ir ahí? Y lo que falta, ¿quién sabe? Nomás quien lee la página 3 del periódico. Y lo más grave no es el dinero, bueno, sí es el dinero que se va ahí, pero lo que se pudo o se puede aprovechar ese dinero. O sea, no es el dinero per se, sino ese dinero lo que dejaste de gastar en cuestiones necesarias para el país, ¿no? Exacto, pero ¿quién se entera? ¿Quién ve en la página 3 del periódico? ¿Y en este país quién la lee? Pues tú que lees todos los días The Economist, ¿no? Pues procuro los fines de semana dedicarle, lo disfruto mucho porque pues da una perspectiva del mundo, de cómo está. Y en tus lecturas, más allá del derecho, que podrías hablar de muchas, pero tus lecturas, ¿quiénes son tus autores o qué libros o qué
No es la pregunta qué libros te han marcado, pero ahorita qué lecturas recomiendas. ¿Eres un admirador o disfrutas, por ejemplo, a Yuval Noah. Harari, ¿no? Pero ¿cuál es tu lectura? ¿Quién es Ernesto o el abogado sin corbata lector? ¿Qué lees? Más allá del derecho. Sí, más allá del derecho, me gusta leer novelas y me gusta leer ¿Novela cosas histórica? para ¿Qué aprender. tipo de novela? Cualquier tipo de novela, en la medida que sea una buena historia. Por ejemplo, en novelista, cada vez me tengo más claro que mi novelista favorito, favorito, inclusive ensayista, es Enrique Serna. Sí. Soy súper fan. El seductor de la patria. Exacto. Tiene libros de cuentos, tiene un ensayo que se llama Antología de la soberbia intelectual. Es una catedral de 330 páginas donde critica la soberbia intelectual de una manera, Sí. súper recomendable. Y este libro también sobre Guadalupe Victoria, que nos revela las circunstancias difíciles en el periodo independiente, ¿no? Eso no lo he leído de Guadalupe Victoria. De la Guerra de la Independencia, sí, también es un relato Sí. epistolar muy interesante. Sí. Novelas también. Me Y de gusta. Santana también. El seductor de Él la patria. humaniza Ese mucho, es el uno. seductor de la patria humaniza mucho porque pues Santana se perdió la mitad del territorio en el 47 y estuvo en el poder otros 7 años más. Ese fue un problema generacional, no solo Santana, fue un problema de toda una generación a la que se les debe reprochar lo ocurrido en el siglo XIX. Otro autor que disfruto muchísimo, Jorge Volpi. Como autor, como novelista, soy súper fan. Una de sus últimas novelas, Partes en Guerra, que narra acerca de un asesinato de unos 10, 12 años que mataban a un niño. Entonces entran psicólogos a ver, wow, ¿no es que los niños son buenos por naturaleza? ¿Qué está pasando? ¿No? Otro autor de novela, Guillermo Arriaga. No, está en mi top 3, una novela, Liberar el Fuego. Buenísima, Liberar el Fuego. Son autores recientes, es de una mujer de clase media que se enamora de un reo. Pero la historia vuelve verosímil que esa mujer de la CDMX de la clase media alta se enamore de un reo. Lo vuelve tan verosímil y la novela es una maldita delicia. Es más, esa novela, el clímax al que lleva, la historia, el drama, casi lo anestesia a uno y vuelve complicado que otra novela lo emociona de la misma manera. Muchísimo. Mira qué buena definición de un libro que te me anestesió por otras novelas. Estas catedrales que haces referencia. Y para aprender cosas, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que recomiendo muchísimo, El Cisne Negro, de cómo se puede prever lo impredecible. O sea, un cisne negro era lo que no se podía ver, no se veía venir, ¿no? Y la expresión nace porque antes del descubrimiento de Australia, todo el mundo afirmaba que los cisnes eran blancos, pero la afirmaban porque nada más habían visto cisnes blancos. Claro. Exacto. Muy, muy interesante. Y te vamos a decir, para aprender cosas, también estoy leyendo un libro que se llama Sex Contract, el contrato sexual, de una antropóloga que me gusta muchísimo, Helen Fisher, que habla de cómo evolucionó el ser humano, cómo el tema de la monogamia, por qué, si no, por la paternidad, o sea, pues por qué el Homo sapiens tiene una paternidad que no tiene otros animales, muy evolucionista. Me gusta aprender a leer esas cosas. Pues ha sido un privilegio platicar contigo. Esperaba esta plática que iba a ser muy agradable. Yo personalmente la he disfrutado mucho. Te lo agradezco, Ernesto, que hayas estado con nosotros. También se lo agradecemos al abogado sin corbata por tu conducto y a todos ustedes. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente programa de La Toga, Diálogo con Juristas.